La famosa película Titanic del director James Cameron en 1997, que catapultó las carreras de los actores Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, se ha convertido en un clásico del cine por la fascinante adaptación que cuenta la historia del hundimiento del transatlántico más famoso de todos los tiempos. Y aunque es cierto que los protagonistas son personajes ficticios, no es así en algunos personajes de la película, quienes sí existieron en la vida real e incluso sobrevivieron. Noelle Leslie, interpretada por Rochelle Rose, condesa de Rhodes, era pasajera de primera clase. Una hora después de la colisión, Noelle, Gladys y su criada subieron en el bote número 8. Ante la determinación de la condesa, el marinero encargado del bote salvavidas, Thomas William Jones, le cedió el mando. Noelle Leslie no dejó de levantar el ánimo a las mujeres a bordo, que desesperaban al saber que sus maridos aún se encontraban en el Titanic. Una vez a salvo en el Carpathia, colaboró con todas sus fuerzas para ayudar en todo lo posible a los niños y mujeres supervivientes de tercera clase, que habían perdido lo poco que llevaban con ellos. Noelle Leslie siempre rehuyó ser considerada una heroína en el naufragio más famoso de la historia. John Jacob Astor IV, interpretado por Eric Braeden, fue un desarrollador inmobiliario estadounidense y la persona más rica del Titanic, además de uno de los más ricos del mundo. Viajó en el Titanic con su pareja Madeleine Talmadge Forbes, quien estaba embarazada. Madeleine, su doncella, y la enfermera que velaba por el embarazo de Madeleine fueron evacuadas en el bote salvavidas número 4. John pidió acompañar a su esposa, pero no se lo permitieron. La última vez que lo vieron, estaba fumando junto al ala del puente de starboard. Media hora después, el barco se hundió. Su cuerpo fue rescatado del Atlántico el 22 de abril. Lograron identificarlo gracias a las iniciales que tenía bordadas en su chaqueta y al reloj de bolsillo que portaba consigo. Cosmo Duff Gordon, interpretado por Martin Harris, fue medallista de plata olímpico en esgrima. Sobrevivió al hundimiento del RMS Titanic en 1912 junto a su esposa y la secretaria de esta, Laura Mabel Francatelli. Los tres personajes consiguieron subir al bote salvavidas número 1 con 12 personas, aunque tenía capacidad para 40. Las críticas tras la catástrofe sugirieron que Cosmo abordó sobornando a miembros de la tripulación, logrando el acceso al bote en violación de la política de mujeres y niños primero, y que además el bote no regresó para rescatar a los que luchaban en el agua, y que su oferta de 5 libras a cada uno de los miembros de la tripulación del bote pudo considerarse como un soborno para que mantuviera su distancia de los que seguían en el agua. Duff Gordon reconoció en privado ante una investigación de Scotland Yard que sí había entregado dinero, pero que era una donación caritativa, una propina y no un soborno. Benjamin Guggenheim, interpretado por Michael Ensign, era un hombre de negocios que embarcó en el RMS Titanic en Cherburgo. Lo acompañaba su amante, una cantante francesa llamada Leontine Aumbert, así como un pequeño grupo de criados, un chofer, una doncella y sobre todo su mayordomo y hombre de confianza, Giglio. Guggenheim y Giglio se encontraban durmiendo cuando el Titanic chocó contra el iceberg. Ninguno de los dos le dio importancia y no se molestaron en levantarse. Más tarde, viendo el cariz que comenzaban a tomar los acontecimientos, Guggenheim fue levantado y persuadido para que se vistiese con ropa de abrigo y subiese a la cubierta del barco. Cuando Guggenheim despidió a su amante y a su criada en el bote 9, les dijo que se verían pronto y que volverían a viajar en el Titanic. Según se cuenta, cuando el millonario se dio cuenta de que el buque se hundiría sin remedio, bajó a su camarote y cambió sus salvavidas y su jersey por un frac. Víctor Giglio hizo lo mismo. Cuando regresaron juntos a cubierta, Hitch los reprendió por quitarse los salvavidas, a los que Guggenheim le respondió: "Nos vestimos con lo mejor y estamos dispuestos a hundirnos como caballeros. Si algo me pasa, dile a mi esposa que hice todo lo posible por cumplir con mi deber". Tanto él como sus dos criados perecieron en el desastre. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Joseph Bruce Ismay, interpretado por Jonathan Hyde, fue presidente y director de la White Star Line. Ismay, el hombre que había soñado con un palacio flotante, capaz de enfrentarse a la Cunard, logró salvar su vida, aunque a un precio muy alto. La noche del 14 de abril de 1912, Ismay estaba acostado sin dormirse, aún en su suite, cuando sintió alboroto en los pasillos, y al preguntar a uno de los empleados lo que ocurría, este respondió que habían golpeado un iceberg. Ismay bajó a la sala de máquinas y contactó a Joseph Bell, ingeniero jefe de máquinas, y le dijo que las bombas podrían sostener el barco. Volvió al puente y esta vez estaban Thomas Andrews y el carpintero John Hutchinson junto al capitán Smith.
que se reunieron a puerta cerrada para analizar con los planos del barco el daño causado y escuchó la sentencia de muerte que se le daba al Titanic. Ismay volvió a su camarote y posteriormente salió a la cubierta de botes a ayudar en las labores de evacuación del barco. Una vez que llenó algunos botes del lado de estribor, se armó en el bote plegable C y ante la mirada de todos, él ocupó sin autorización un lugar dentro del bote sin que nadie lo impidiera. Informes dicen que en los últimos momentos del barco, Ismay no fue capaz de mirar el hundimiento, oponiéndose a creer que su creación empresarial fuera a hundirse en medio del Atlántico Norte. Ismay fue rescatado del bote salvavidas por el barco Carpathia de la Cunard Line y llegó a Nueva York el 18 de abril. Tras el desastre, Ismay fue salvajemente criticado por la prensa estadounidense y británica por abandonar el barco cuando aún quedaban muchas mujeres y niños en él. Algunos periódicos lo llegaron a llamar J. Bruto Ismay. La Sociedad de Londres lo acusó y lo etiquetó como uno de los mayores cobardes de la historia. Frederick Fleet, interpretado por Scott Anderson. Frederick sobrevivió y remó en el mismo bote en el que estaba Margaret Brown. Fleet, así como muchos miembros sobrevivientes de la tripulación, sintieron la vergüenza de ser supervivientes dentro de la compañía. Fleet sirvió como vigía en el RMS Olympic durante unos meses y se retiró de la White Star Line en agosto de 1912. Fleet detectó una sombra negra al frente de la proa del RMS Titanic, dio 3 campanadas de aviso y tomó el interfono de emergencias para comunicarse con el puente. La llamada fue recibida por el sexto oficial James Paul Moody Iceberg justo al frente, quien inmediatamente lo notificó al primer oficial William McMaster Murdoch, que estaba a cargo del mando, y dio órdenes al timonel para evitar la colisión. A pesar de las 2 investigaciones oficiales que se llevaron a cabo tras la tragedia del Titanic, ninguna de ellas aclaró por qué los vigías no fueron provistos con binoculares, aunque existen algunas explicaciones, como que los vigías en los barcos de la White Star Line generalmente no los utilizaran. Kathy Bates interpretó a Margaret Brown, una filántropa y activista. Molly ayudó a los sobrevivientes a abordar los botes salvavidas. Se dice que insistió al conductor de su bote para que regresara a buscar más sobrevivientes. Interpretado por Ewan Stewart, William McMaster Murdoch fue el primer oficial del Titanic y estuvo al mando en el puente del Titanic la noche en que este colisionó con un iceberg. El cuarto oficial Boxhall y el cabo Robert Hitchens, quien estaba al mando del timón en el momento de la colisión, confirmaron que la última orden de Murdoch fue todo a estribor, pero que pese a los esfuerzos el iceberg impactó al Titanic. Charles Lightoller, interpretado por Jonathan Phillips, fue el segundo oficial del Titanic y tuvo una participación importante para ayudar a un bote con sobrevivientes. Después del hundimiento, ayudó a mejorar la seguridad de los barcos de pasajeros, promoviendo una mejor comunicación entre los barcos y también insistiendo en tener más botes salvavidas. La orquesta del Titanic. Durante el hundimiento, los 8 miembros de la banda, dirigidos por Wallace Hartley, se situaron en el salón de primera clase en un intento por hacer que los pasajeros no perdieran la calma ni la esperanza. Más tarde continuaron tocando en la parte de popa de cubierta de botes. La banda no dejó de tocar incluso cuando ya era seguro que el buque se hundiría. Los 8 miembros perecieron en el hundimiento. Victor Garber interpreta a Thomas Andrews, quien en la realidad fue el encargado de la planificación y de la construcción del reconocido transatlántico Titanic, además de sus 2 hermanos, el RMS Olympic y el HMHS Britannic. Thomas Andrews iba a bordo del Titanic y fue una de las 1.514 personas que perdieron la vida en el hundimiento del buque. Aida fue interpretada por Elsa Raven e Isidore Strauss por Les Palter. Según la historia, Isidore se negó a abordar un bote salvavidas para que subieran todas las mujeres y niños primero. Su esposa se mantuvo junto a él y ambos murieron en el barco. John Jack Phillips, interpretado por Gregory Cook, era el operador de radio del Titanic. Lamentablemente, durante el viaje, Jack tuvo un exceso de trabajo y no prestó mucha atención a las advertencias de los barcos cercanos que vieron iceberg en el agua. Jack continuó transmitiendo la señal de socorro hasta que la cabina se inundó. No sobrevivió. Interpretada por Rosalind Ayres, fue diseñadora de moda.
Lucy Duff Gordon fue una sobreviviente al lado de su segundo marido, Sir Cosmo Duff Gordon, y su secretaria, al abordar el primero de los botes salvavidas antes de que el pánico comenzara. Esa es la razón por la que a ambos se les permitió abordarlo. El coronel Archibald Gracie IV fue interpretado por Bernard Fox. Ayudó a los pasajeros y al regresar a casa, escribió un libro sobre sus experiencias. Se ha convertido en una valiosa fuente de información para los historiadores e investigadores del desastre. Se dice que la catástrofe del Titanic nunca abandonó al coronel y sus últimas palabras fueron: tenemos que ponerlos en botes, tenemos que ponerlos a todos en botes. Edward John Smith, interpretado por Bernard Hill, el capitán del Titanic. Antes de ponerse al mando del Titanic, ganó 40 años de experiencia, lo que lo convirtió en uno de los capitanes de mayor confianza de la White Star Line. En la vida real, Edward ayudó a los pasajeros y ayudó a la tripulación. Algunos sobrevivientes dijeron que alrededor de las 2:10 horas, cuando el agua llegaba a la cubierta de botes del barco, Smith se dirigió hacia el puente a la espera de su destino, muriendo mientras era engullido por el agua aferrándose a la rueda del timón de la nave.